abundantemente a cada uno de ustedes. El día de hoy queremos hablar sobre la marca de la bestia. ¿Qué secretos se esconde en torno a la marca de la bestia? ¿Qué características tiene dicha marca? Bueno, queremos tocar este tema, no sin antes hablar sobre la marca de Dios. Porque así como la bestia en los tiempos finales dará a conocer su marca, así también Dios tiene una marca sobre su pueblo. Y eso lo encontramos en la historia de Caín, que luego de haber matado a Abel, recibe el castigo del Eterno. Y es allí que por el temor de que lo matasen, le dice, pero Yahvé, me van a matar donde yo vaya. Entonces Yahvé en Génesis capítulo 4, versículo 15 le responde, ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Yahvé puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Note lo que dice esta porción de las Escrituras. Entonces Yahvé puso señal, una marca en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. El texto sagrado es claro diciéndonos de que Yahvé puso una marca sobre Caín para que nadie ose hacerle daño a este personaje que iba a caminar errante. Ahora bien, ya más adelante, en la historia de Moisés con el pueblo en el desierto, pues Yahvé hablaba al pueblo, le daba sus mandamientos al pueblo a través de Moisés. Y en uno de sus mandamientos le dice, Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 8. Oye Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es. Llamarás a Yahvé tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal, como una marca en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vamos a repetir el versículo 8 que dice, y las atarás, es decir, todos mis mandamientos, toda mi palabra, lo que te estoy ordenando, las vas a atar como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Es decir, el texto sagrado nos dice de que Yahvé le ordena al pueblo, de que sus mandatos, sus mandamientos, ellos lo aten como una señal, como una marca en su mano y en su frente. Que ese acto era la marca, la señal de Dios sobre su pueblo y que iba a demostrarle a los demás de que ellos eran parte de Dios, pueblo de Dios. Acto que en la actualidad de manera literal lo cumplen los judíos. Por ende, ellos en una cajita colocan los mandatos de Dios y se lo amarran en su mano y en su frente. Bueno, y a ese acto se le llama colocación de un tefilín. Colocación de un tefilín. Entonces, aquí ya estamos viendo de una marca de Dios para el pueblo de Israel. Una marca externa en donde los demás iban a visualizar y entender de que ellos eran pueblo de Dios. Pero ya cuando el Mesías viene a la tierra, le da más énfasis a guardar los mandamientos en el interior, en la mente y en el corazón, en la parte interna de la persona. Y que el estar los mandamientos en la parte interna era como la marca, la señal de Dios sobre ellos. Y cómo los demás se iban a dar cuenta de que uno era seguidor de Cristo, de que en el interior de esa persona está la marca de Dios, en este caso los mandatos de Dios. Bueno, en Mateo capítulo 22, versículo 37 al 39 nos dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está hablando del amor a Dios por encima de todo y del amor al prójimo como uno mismo. Pero el libro de Juan, capítulo 13, versículo 34 dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Es decir, Jesús le está diciendo a sus discípulos, los demás
notarán que tú eres mi discípulo si os amáis unos con otros. Si los mandatos de Dios estaban en el interior del creyente y que esos mandatos en el interior eran la marca de Dios sobre el creyente, pues eso significa que dicha marca que estaba en el interior iba a ser reflejada a través de las acciones. Es decir, las personas se iban a dar cuenta que en ese creyente está la marca de Dios por las acciones que ese creyente realizaba ante los demás. Entonces ya estamos hablando de que la marca de Dios está tanto en el aspecto externo como en el aspecto interno. Ahora, dicho esto, ya tocamos el tema de la marca de la bestia. ¿Quién es la bestia según el texto sagrado? Bueno, el autor del Apocalipsis nos menciona que en los tiempos finales se presentará o aparecerá un personaje que es conocido como el anticristo, que se opone a todo lo que es de Dios. Es más, quiere ser semejante a Dios, quiere parecerse a Dios y como tal quiere que todos lo adoren, lo aclamen, lo idolatren. Como dice Apocalipsis, capítulo 13, versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Es decir, la bestia es aquel que se opone a todo lo que es de Dios, a todo lo que está dentro de la voluntad de Dios, pero quiere ser semejante a Dios. Por lo tanto, lo que hace la bestia es imitar a Dios, porque quiere el papel de Dios en la tierra. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Vamos a repetir esta porción de las Escrituras. Y hacía que se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Si nosotros recordamos, hace un momento hablamos de que Dios a través de Moisés le ordenó al pueblo de que sus mandamientos se lo pongan en la mano o en la frente como una marca de Dios sobre ellos. Y aquí la bestia, el anticristo, buscará hacer lo mismo. Va a colocarle una marca a las personas en su mano y en su frente como una muestra de que esas personas son de la bestia. Versículo 17. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviere la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces, aquí el texto sagrado nos demuestra que el anticristo, la bestia, buscará oponerse a Dios, pero a su vez querrá ser semejante a Dios. En ese sentido, para lograr o intentar ese objetivo, buscará imitar a Dios. Por ende, si Dios tiene una marca, pues la bestia también buscará tener su propia marca. Y si Dios su marca se lo pone sobre su pueblo, pues la bestia también intentará poner su marca sobre las personas que han decidido seguirlo. Dicho esto, ahora vamos a hablar sobre las características de la marca de la bestia. ¿Qué características tiene dicha marca? Bueno, como lo hemos hablado anteriormente, la marca de Dios sobre su pueblo consiste en colocar los mandamientos de Dios donde expresa su voluntad en la mano o en la frente. En este caso, con relación a los israelitas, ¿no? Y esto es el aspecto externo. Y el aspecto interno es colocar los mandamientos de Dios en el interior, en la mente, en el corazón, en la parte interna. Ahora, como la bestia busca imitar a Dios en todo, pues en este campo también lo va a imitar. Por lo tanto, una de las características de la marca de la bestia es que si los mandamientos de Dios expresan la voluntad de Dios, pues la marca de la bestia será una expresión que refleje la voluntad
del anticristo, es decir, una expresión que va a expresar algo contrario a la voluntad de Dios. Y la característica número 2 de la marca de la bestia tiene que ver con el aspecto externo, en donde si la marca de Dios consiste en que el israelita debía colocarse sus mandamientos en la mano o en la frente, pues la bestia buscará también colocar su marca en la mano o en la frente de aquel que ha decidido servirle. Y la tercera característica tiene que ver con el aspecto interno, en donde si la marca de Dios consiste guardar los mandamientos en el corazón y en la mente, en el interior, pues la bestia buscará que su marca o la expresión que contenga su marca sea guardada en la mente y en el corazón de aquel que ha decidido marcarse, que ha decidido servir, adorar a la bestia. ¿Y tú qué marca deseas tener?